No estaba en la lista, de nuevo. El asunto del correo electrónico sonó como si importara. Retiro familiar. Greystone 2025. Confirme asistencia antes del viernes, una sonrisa digital en un correo electrónico que no se suponía que debía recibir. Pero allí estaba brillando en mi bandeja de entrada como un corte de papel. Hice clic sabiendo que no debía, pero hice clic de todos modos. Camille y su marido iban. Sus gemelos, por supuesto. La tía Meredith de Asheville. El tío Grant con su estúpido chaleco de pesca vintage. Incluso la prima Leah, que una vez me culpó por destrozar su coche cuando yo ni siquiera estaba en la ciudad ese fin de semana. Estaban todos allí, todos incluidos, excepto yo. Ningún error tipográfico, ningún descuido, ningún ups debió olvidarme de añadirte. Solo silencio, espacio, una eliminación completa y deliberada de mi nombre. Ni Cali, ni Calista, nadie. No golpea como una bofetada. Ese tipo de traición se filtra, lenta y silenciosamente como aire frío a través de una ventana rota. Me recosté en mi silla de oficina, con el cristal del rascacielos a mi espalda, el horizonte de Santa Mónica bañado en luz cálida. Vicepresidenta de estrategia en una empresa que ellos ni siquiera podrían deletrear, mucho menos entender. Había construido una vida que ellos ignoraban a propósito, pero de alguna manera todavía dolía. Casi borro el correo electrónico. Casi. En cambio abrí una nueva pestaña y busqué el nombre de la casa de la playa donde habíamos pasado todos los retiros desde que tenía 8 años. Esa casa blanqueada de la costa de Carolina del Sur, con el columpio torcido del porche y vistas a la marisma. El último lugar donde vi reír a mi padre antes de que el derrame le quitara el sonido a su voz. Ahí estaba. En venta. No alquilada. No restaurada. Vendida. Ninguna llamada, ningún mensaje, simplemente se había ido. La agente inmobiliaria, la misma mujer que vendió la casa de mi abuela después de que ella falleciera. Me quedé mirando la pantalla hasta que la sala se volvió borrosa, luego me giré hacia mi estantería. Allí, en el tercer estante, estaba la concha de ostra descolorida que mi padre me dio cuando tenía 9 años. Él había dicho, eres pequeña, pero llevas el océano. Ese fue el momento en que comenzó. No me enfurecí, no respondí, simplemente recordé. Me habían borrado de la invitación. Pero yo todavía recordaba cómo firmar una escritura. Lo que pasa con ser olvidado es que nadie te dice cuándo empieza. No es una puerta que se cierra de golpe, es un pasillo que se estrecha hasta que no queda espacio para que camines. Primero fueron los chats de grupo, luego fotos de las que me habían recortado, luego cumpleaños que iban y venían como si pertenecieran a otra persona. Puse excusas. Están ocupados. Se olvidaron. Está bien. Pero no estaba bien. Volé a través del país para la cirugía de papá cuando Camille estaba demasiado cansada y mamá no podía soportar verlo así. Me senté junto a su cama durante 2 semanas dándole puré de manzana, releyendo sus historias favoritas de Hemingway cuando apenas podía asentir. Y cuando finalmente habló con voz ronca, frágil, solo dijo una cosa, viniste. Como si ni siquiera él hubiera esperado que apareciera. Llevé comida a la casa de la playa ese día de Acción de Gracias. Cociné en silencio mientras Camille hacía de anfitriona con su habitual estilo de Pinterest. La observé repartir tarjetas de nombre personalizadas como si yo fuera el servicio, no su hermana. Me dio una cámara desechable para hacer fotos familiares y se aseguró de que yo no saliera en ninguna. Sonreí, a pesar de todo. Cuando su hipoteca caducó, me ofrecí a ayudar. Transferí dinero sin que me lo pidieran. Envié regalos a sus hijos cada Navidad. Nunca falté a una graduación, una fiesta de baby shower, un brunch de despedida de soltera. Hice lo que se enseña a las hijas menores, ser útil, mantenerse callada, ser agradecida. ¿Y para qué? El año pasado intenté visitar la casa de la playa solo para sentir algo de nuevo. La llave no estaba. Camille afirmó que había habido un robo, así que cambiaron las cerraduras. Nadie me avisó, nadie se disculpó. Dejé de enviar regalos, dejé de comentar en sus publicaciones cuidadosamente filtradas. Dejé que dijeran que estaba ocupada, distante, absorta en mí misma.
pero no desaparecí. Estaba observando. Savannah, mi antigua vecina en Charleston, todavía trabajaba en una firma que manejaba trámites de herencias. Me enviaba fragmentos, capturas de pantalla, hilos de los que me habían eliminado. Creen que te alejaste, me dijo una vez. Pero tú solo eres paciente. Esa palabra se me quedó grabada. Paciente. No estaba ausente, estaba escuchando. Así que cuando vi ese anuncio inmobiliario escondido bajo una LLC sin nombre Whitmore adjunto, no reaccioné. Lo imprimí. Me preparé té. Llamé a Savannah. Creo que están vendiendo la casa, dije. Hizo una pausa. Entonces quizás es hora de que vuelvas a cruzar la puerta principal. Creían que me había ido. Pero no puedes ignorar a alguien que nunca se fue. Solo puedes fingir no verlo, hasta que se adueñan de la sala. No compré la casa por venganza. La compré porque me cansé de fingir que mi ausencia era un malentendido. La verdad es que no me olvidaron. Me borraron. Y ahora intentaban borrar el último lugar donde alguna vez me sentí parte de la familia. El anuncio había estado activo durante 13 días. Ningún anuncio, ningún correo reenviado, ninguna advertencia de Camilo o mamá. Ni siquiera estaba listada bajo el nombre Greystone ya. La propiedad había sido trasladada a una LLC fantasma, un truco que había visto 100 veces en el mundo corporativo. Transferencia limpia, visibilidad reducida. Hace que las cosas parezcan ordenadas. Facilita la exclusión de personas. Pero subestimaron cuán de cerca aún observaba. Savannah hizo una búsqueda rápida de títulos y me llamó de vuelta en menos de una hora. No vas a creer esto, dijo. El fideicomiso original de tu padre tiene una cláusula de reversión. Si la propiedad incumple impuestos, seguros, declaraciones, la propiedad revierte al beneficiario secundario. ¿Quién es?, pregunté, aunque ya lo sabía. Tú, dijo. Tú, Calista. ¿Y sabes qué? Se les pasó un trámite. El seguro caducó la primavera pasada. Los impuestos se retrasaron hace 2 trimestres. No fue malicia, solo pereza. Me senté en mi apartamento, con las luces tenues, la brisa del océano deslizándose por la ventana rota. Y recordé algo que mi padre me dijo una vez cuando tenía 12 años, y estaba furiosa porque Camille se había atribuido el mérito de un proyecto de ciencias que yo había construido a mano. Me dio un vaso de limonada y dijo, tú no eres la ruidosa Cali, eres la estrategia a largo plazo. Esa noche abrí mi cuenta de ahorros, verifiqué mis opciones sobre acciones. Revisé cada línea de mi plan financiero. No era rica, no de la manera que el Instagram de Camila implicaba, pero estaba lista. Había construido algo que no podía ser publicado, ni subtitulado, ni filtrado. 2 días después contacté a la agente inmobiliaria. Se llamaba Carla Linton, la misma mujer que vendió la casa de la abuela Beth después de su derrame. No me reconoció hasta que dije Calista Greystone, hija de Thomas. Hubo una pausa. Oh, dijo, usted es la otra. Sí, la otra, la tranquila, la que seguía apareciendo. Voy a ejercer la cláusula de reversión en la escritura, le dije. Ya estaba en marcha. Ningún anuncio, ninguna prensa, ningún espectáculo. Solo un nombre deslizándose de nuevo sobre los papeles de los que intentaron borrarlo. Firmé los documentos 3 días después. Esa noche reservé la suite principal para el fin de semana exacto del retiro. Check-in viernes. Nombre del huésped, señorita C. Greystone. En preferencias añadí, por favor tenga Perrier Jouet frío a la llegada. La huésped prefiere almohadas firmes, sábanas de algodón y total privacidad. No me reí, no lloré. Simplemente cerré la pestaña y me quedé sentada en la quietud, dejando que me invadiera. La misma quietud en la que había vivido durante 10 años, mientras ellos llenaban el silencio con fotos e historias de las que no fui invitada a formar parte. Pero nunca necesité su guión. Tenía la firma. El día que llegué a la casa parecía más pequeña de lo que recordaba, desgastada por el tiempo y suavizada por los años. Las persianas necesitaban ser repintadas. El columpio del porche todavía se inclinaba ligeramente a la izquierda. Alguien había cambiado la vieja linterna de latón por un aplique solar barato que parpadeaba con el viento. Aún así, el aire sabía a sal marina y a recuerdo. Y cuando entré,
Sentí como si nunca me hubiera ido, como si la casa hubiera esperado de la misma manera que los árboles viejos esperan durante el invierno, seguros de que la primavera volverá. No me quedé mucho tiempo. Solo lo suficiente para confirmar que la botella estaba en hielo, las sábanas dobladas, mi nombre bien escrito, en el registro de huéspedes. Luego me fui. Aparqué a 2 manzanas de distancia en un sedán alquilado y esperé. A las 6:42 p.m., el Audi de Camille entró en la entrada. Su marido salió primero arrastrando equipaje de gran tamaño como si fuera parte de una actuación. Sus hijos salieron a trompicones peleando antes de que la puerta se cerrara. Luego llegó Camille, perfectamente arreglada con las gafas de sol posadas como una tiara. Mamá llegó minutos después, blusa de lino blanco, perlas, y esa sonrisa sureña entrenada para enterrar la confrontación bajo la cortesía. Parecían tan seguros de sí mismos, tan ensayados. Aún no lo sabían. Pero estaban a punto de aprenderlo. La tranquila ya no llamaba a la puerta. Tenía las llaves. La primera ola de confusión llegó a la recepción. Me quedé en el coche observando a través del parabrisas, mientras Camille se acercaba a la empleada, sus tacones haciendo clic en la entrada de baldosas como signos de puntuación. No podía oír las palabras, pero podía leer la tensión. Su cuerpo se detuvo. Su sonrisa vaciló. La joven empleada de la recepción, quizás de 25 años, con un corte de pelo pixie y una pila de carpetas de huéspedes, revisó la pantalla del ordenador. De nuevo, luego levantó la mirada cortésmente. «Lo siento», dijo. «No tengo a su grupo en la reserva». «¿Está con el grupo de la señorita Calista Greyston?» Camille parpadeó. «Una vez, 2 veces». «Lo siento. ¿De quién es el grupo?» «De la señorita Calista Greyston», repitió la empleada más despacio esta vez, sin saber que su voz acababa de detonar una bomba. «Ella tiene la reserva completa». El silencio que siguió fue denso e inmediato, del tipo que hace que la gente baje la voz, instintivamente mire a su alrededor. Su marido se removió incómodo detrás de ella. Los labios de mamá se entreabrieron, luego se cerraron. El tío Grant entrecerró los ojos hacia la pantalla como si pudiera parpadear una respuesta diferente. Salí del sedán entonces, no por drama, no para regodearme, simplemente porque era el momento. Mis zapatos golpearon suavemente el pavimento mientras cruzaba el estacionamiento. La brisa levantó mi abrigo ligeramente. No miré a Camille, no necesité hacerlo. Caminé hacia la recepción tranquila, firme. «Puedo aclarar», dije deslizando mi identificación hacia adelante. «Soy la señorita Greyston. La escritura se formalizó la semana pasada». La boca de Camille se abrió, pero no salieron palabras. «¿Compraste la casa?», preguntó mamá finalmente con la voz pequeña y quebrada por la mitad. Me giré hacia ella, no fría, solo, terminada, porque nunca fui invitada. Pero nunca me fui. Camille se recuperó rápidamente, la mandíbula tensándose. ¿Crees que esto demuestra algo? Secuestrar unas vacaciones. Sigue siendo mezquina Calista. Eso no ha cambiado. No dije. No estoy demostrando nada. Lo estoy resolviendo. Luego me giré hacia la empleada. Cualquiera que no esté en mi lista de invitados debería ser escoltado amablemente fuera de la propiedad. Pero sea gentil. Todavía son familia. La empleada nos miró a ambas, luego asintió. Nadie gritó. Nadie hizo un escándalo. Simplemente se fueron. Los hombros de Camille se tensaron. Sus hijos parecían confundidos tirando de su abrigo. Mamá se quedó en su sitio un segundo más como si decidiera si hablar. Pero no lo hizo. Se dio la vuelta y siguió a los demás fuera por la puerta. Y eso fue todo. Entraron con sonrisas ensayadas, listos para otro fin de semana de recuerdos cuidadosamente seleccionados. Pero se fueron sin habitación, sin derecho, sin decir palabra. No los seguí. No necesité hacerlo. A veces el silencio hace el trabajo por ti. Y este silencio no era ausencia, era consecuencia. Por la mañana la quietud había sido reemplazada por ruido. Empezó con un golpe que no respondí. Luego un mensaje de voz. Luego 23 llamadas perdidas en 2 horas. Mi teléfono zumbó contra la mesita de noche hasta que lo apagué por completo. Pero el silencio no podía protegerme de lo que ya estaba rondando. Una cadena de noticias local había recogido la historia.
Vi la furgoneta desde la ventana de arriba, blanca cuadrada, con letras azul marino, rizándose a un lado como una sonrisa burlona. Un joven presentador con una chaqueta entallada estaba cerca de los setos entrecerrando los ojos hacia la cámara como si estuviera cubriendo un escándalo, no una transferencia inmobiliaria. El titular era simple sensacionalista: hija usa vacío legal de fideicomiso para expulsar a familia de querida casa de vacaciones. El segmento estaba lleno de acusaciones vagas y música de piano melodramática. Una fuente cercana a la familia afirmó que mi padre había estado mentalmente enfermo cuando modificó el fideicomiso, que yo lo manipulé mientras estaba vulnerable, que no tenía derecho. Ningún nombre estaba adjunto a la cita, pero yo conocía esa voz incluso detrás de un escudo de anonimato. Camille siempre había sabido cómo retorcer la simpatía para convertirla en una daga. Me pintaron como una depredadora con tacones. No lloré, no expliqué, no publiqué una refutación en redes sociales, ni escribí un desesperado artículo de opinión para Medium. En cambio, llamé a Savannah. No hizo preguntas, solo dijo: estoy lista. En 1 hora me envió una carpeta segura. Dentro una línea de tiempo de capturas de pantalla, registros de llamadas, mensajes de texto. Discreto. Fechado. Devastador. Un mensaje de texto de Camille a mamá. No te preocupes, Clara no viene de nuevo. Está demasiado ocupada probándose a sí misma como para importarle la verdadera familia. Trocambiaremos las cerraduras. Ya entenderá el mensaje. Un archivo de audio de una reunión para almorzar capturó a Camille riéndose entre cócteles. Calista siempre fue demasiado frágil para esta familia. Se rompe fácilmente, por eso no la invitamos. Pero el archivo más importante era un video. Hace 2 veranos. Mi padre en el porche trasero envuelto en una manta de punto. El sol cayendo detrás de él. Sus manos temblando ligeramente mientras acunaba una taza de té astillada. Yo me senté a su lado, justo fuera del encuadre, la cámara captando solo su rostro, su voz firme. Quiero que Calista tenga esta casa. Hizo una pausa, luego añadió Camille. Hace que las cosas sean ruidosas. Pero Calista hace que las cosas duren. No lo había visto desde el día en que lo grabamos. No había necesitado hacerlo. Pero ahora sí. Subí todo. Video, audio, capturas de pantalla. A una unidad privada y se lo envié a una persona, una periodista en la que confiaba. Ella había escrito antes sobre derecho de ancianos y fraude testamentario. No hice comentarios. No rogué. Simplemente tecleé: esta es la historia completa. Haz lo que creas que es correcto. No se hizo viral. No tuvo que hacerlo. Para la tarde, el titular original desapareció. La cadena de noticias emitió una corrección discreta. Algunos miembros de la familia enviaron mensajes de texto de disculpa. La mayoría no lo hizo, pero Savannah sí. Solo envió 3 palabras. Están callados ahora. Y luego una cuarta. ¿Lista? Me paré junto a la ventana de la cocina observando cómo el océano cambiaba como la respiración contra la orilla. Y susurré: sí, porque no había terminado. Aún no. El juzgado olía a papel viejo y luz fluorescente. Ese olor que recordaba de ser miembro del jurado y de los trámites testamentarios. Neutral. Frío. El olor a procedimiento. Llegué sola. Sin séquito legal. Sin amigo de la familia, con un traje a medida. Solo yo con un vestido azul marino que mi abuela una vez llamó de voluntad de acero. Mi carpeta estaba cuidadosamente metida bajo el brazo, llena de los documentos que hablarían por mí. No necesité gritar, tenía pruebas. Camille ya estaba sentada cuando entré. Traje pantalón blanco, mandíbula apretada a la boca, formando una línea tan plana que podría cortar. Su teléfono estaba en la mano, los pulgares tecleando alguna excusa de última hora. Mamá se sentó a su lado, las perlas temblando ligeramente en su garganta. Me miró una vez, luego se apartó rápidamente. La empleada lo llamó Greystone contra Greystone. Petición de requerimiento judicial. La frase sonó tan estéril, tan alejada de lo que realmente era. Un último intento de reclamar el control de un legado del que pensaron que me habían excluido. Su abogado se levantó primero.
joven bronceado agresivamente confiado. Dijo palabras como coacción, manipulación, y lo más amargo de todo separada. Dejó que esa palabra quedara allí como si explicara todo, como si la distancia fuera abandono. No reaccioné. Cuando fue mi turno me levanté. Sin teatro, solo respiración, solo verdad. Su señoría, comencé, quisiera presentar pruebas de las intenciones directas de mi padre. Le entregué el pendrive a Lugier. El juez se reclinó mientras las luces se atenuaban. En la pantalla apareció mi padre, encorvado, tranquilo, envuelto en la misma manta, sus ojos suaves pero firmes. Quiero que Calista tenga este lugar, dijo. Camille hace que las cosas sean ruidosas. Pero Calista hace que las cosas duren. Luego vino el audio, el eco agudo de la voz de Camille, de aquella reunión para almorzar. Ella nunca fue realmente una de nosotros. Que se pudra en su apartamento. El silencio que siguió no fue sorpresa. Fue reconocimiento. El juez dio 2 golpecitos con su bolígrafo. Su voz era tranquila pero firme. Este tribunal no encuentra mérito en la petición. La intención del difunto es clara. La evidencia sugiere exclusión, no malentendido. Luego miró a Camille. No con crueldad, solo con precisión. Este tribunal no es responsable de reparar heridas personales. Es responsable de honrar las legales. Petición denegada. Golpeó el mazo una vez limpio y definitivo. Camille no se movió. Sus puños estaban blancos en su regazo. Los ojos de mamá brillaron, pero no dijo nada. Recogí mi carpeta, asentí a la empleada y salí sin mirar atrás. Afuera el sol me dio en los hombros como algo ganado. Un reportero se acercó con un micrófono. Tiene algo que decirle a su familia. Hice una pausa, justo el tiempo suficiente para que la cámara lo sintiera. No dije suavemente. Ya lo dije. Solo que usé palabras más tranquilas. Y luego me alejé. Con la cabeza alta, la voz sin usar el nombre intacto. La casa estaba esperando. Y esta vez tenía espacio para mí. La casa estaba tranquila cuando regresé. Ninguna maleta en el porche. Ninguna risa rebotando en las vigas de cedro. Solo el océano zumbando más allá de las dunas y el suave crujido de la puerta mosquitera al entrar. Olía igual. A sal y madera vieja con un toque a aceite de limón de los suelos que solía ayudar a encerar de niña. Pero se sentía más ligera. Caminé lentamente, no como alguien inspeccionando una propiedad, sino como alguien que recuerda un idioma. Mis dedos rozaron el pasamanos. Alicé la alfombra del pasillo, me detuve en la puerta de la sala de sol, donde Camille solía poner luces de hadas. Los paneles de vidrio captaban la luz del atardecer como vidrieras, rotas en algunos lugares, pero hermosas aún. En el viejo estudio, antes el santuario de mi padre, y antes de eso el cuarto de costura de la abuela Eloís, abrí el cajón inferior del escritorio. Se atascó solo un poco como siempre lo hacía. Dentro estaba la campana de viento que hicimos juntos cuando tenía 9 años. Conchas atadas con hilo de pescar, la pintura descascarillada, el hilo deshilachado. Una de las conchas todavía tenía mi letra CG en tinta descolorida. Me senté con las piernas cruzadas en el suelo, como solía hacerlo, desenredando lentamente los nudos. No para restaurarla, no para la perfección. Solo para tocar algo que construimos. Algunas cosas no necesitan arreglo para seguir importando. Cuando llegó Savannah, trajo una botella de vino y un rollo de papel de cocina. No pensarías que te iba a dejar reclamar la finca familiar sin limpiar los rodapiés. ¿Verdad? Bromeó. No brindamos. No planeamos una fiesta de inauguración. Simplemente fregamos las ventanas y hablamos en voz baja mientras el cielo pasaba de dorado a pizarra. Ninguna declaración. Ningún aplauso. Solo 2 mujeres limpiando años de polvo y negación. Al anochecer colgué la campana junto a la ventana de la cocina. Captó la brisa como si recordara cómo cantar. Esa noche apagué las luces habitación por habitación. Desde dentro, no toda victoria llega con un rugido. A veces entra silenciosamente, deja sus bolsas y reclama el asiento que siempre se le negó. De eso trataba esta historia. No de venganza, sino de restauración. No de gritar para ser vista, sino de mantenerse tan firme en tu verdad que aquellos que te pasaron por alto se ven obligados a aceptar lo que intentaron borrar. Durante años dejé que el silencio me definiera. Pensé que la distancia significaba derrota.
Pensé que ser excluida significaba que no pertenecía, pero la ausencia no significa desaparición, y ser olvidado no significa que te hayas ido. El mundo dice a ciertas personas que se encojan, hijas menores, hijos tranquilos, almas firmes que llevan cargas sin ceremonia. Pero la fuerza no siempre es ruidosa, puede ser deliberada, estratégica, inquebrantable. Al final no necesité dar un portazo ni alzar la voz, simplemente necesité abrirla desde dentro. Sentarme en la casa que creyeron haber reclamado y respirar sin disculparme. Si esta historia removió algo dentro de ti, algo pequeño y silencioso que has guardado durante demasiado tiempo, no estás sola. Quizás te excluyeron, te pasaron por alto o simplemente te ignoraron. Quizás tu nombre nunca se pronunció en la sala que ayudaste a construir. Pero aquí está la verdad, nunca estuviste perdida. Simplemente esperabas. Y a veces lo más poderoso que puedes hacer es presentarte de todos modos. Tranquila, segura, inquebrantable. Deja que el silencio hable por ti. Si encontraste resonancia en esta historia, si te recordó que la quietud no significa impotencia, suscríbete a este canal para más historias como esta. Historias donde la justicia es lenta, firme y profundamente satisfactoria. Porque tu voz importa incluso cuando es susurrada. Y a veces la verdad susurrada es más fuerte que cualquier otra cosa.